Hola, hoy hablaremos de Karl Reinecke y su sonata para flauta y piano Undine. Sonata Undine, opus 167 para flauta y piano. Undine es una auténtica sonata romántica con un lenguaje plenamente romántico. Louis Fleury, en un artículo de 1926 titulado La flauta en la música de cámara moderna, alaba esta obra y elogia a Reinecke por ser uno de los pocos compositores contemporáneos que se haya animado a escribir una sonata así para flauta. Según Ardal Powell, en su libro The Flute, la sonata está dedicada, al igual que el romance Opus 7 para flauta y orquesta de Camille Saint-Saëns de 1871 al flautista Breuer. De este flautista poco se sabe, salvo que era un oficial de la Academia de Instrucción Pública y que estudió en el Conservatorio de París con Victor Koch, que era el profesor asistente de Toulouse. Sin embargo, en opinión de Henrik Wiese y de Rachel Brown, está dedicada a Wilhelm Barth, compañero de Schweitzer en la orquesta. Es una obra muy popular, probablemente la obra de Reinecke para flauta más conocida e interpretada y de la que se han hecho arreglos tanto para violín y piano como para clarinete y piano. Esta sonata es una muestra de la fuerte influencia literaria de la música del siglo XIX, así como del gusto romántico por lo fantástico, lo sobrenatural y por la Edad Media, con sus relatos de caballería, poemas heroicos, mitos y leyendas. A partir del siglo XVIII, las ondinas o ninfas del agua se habían convertido en protagonistas literarias del cuento fantástico alemán que se había puesto de moda en toda Europa. En 1811, Frédéric de la Motte-Fouquet publica la novela Undine, inspirada en los escritos de Paracelso, y obtiene un enorme éxito. Paracelso, un alquimista, médico y astrólogo suizo de la primera mitad del siglo XVI, defendía en su tratado de los ninfos, silfos, pigmeos, salamandras y otros seres la existencia de ondinas y explicaba que carecían de alma que las hiciera inmortales y que solo podían conseguirlas casándose con un mortal. La versión romántica de la Motte-Fouquet de este mito medieval inspiró numerosas composiciones, entre ellas la sonata homónima de Reinecke. Otros ejemplos son el poema sinfónico para orquesta Ondine de Dvorak, que escribió en 1896, y las tres óperas del mismo nombre compuestas por Hoffmann en 1816 por el compositor y libretista Albert Lortzing en 1845 y por el pianista francés Pierre Sancan en 1962. Tchaikovsky también escribió una ópera en 1869, pero destruyó su mayor parte cuando fue rechazada por el Teatro Imperial de San Petersburgo, conservando únicamente algunos fragmentos que reutilizó en el ballet del Lago de los Cisnes y en su segunda sinfonía. Por otra parte, Ravel incluyó un movimiento titulado Ondine en su suite para piano Gaspard de la Nuit en 1908, y en 1958 Frédéric Ashton creó un ballet sobre el mismo tema para Margot Fonteyn y Michael Soms, con música de Hans Werner Henze. Entre 1812 y 1815, poco más tarde de la aparición de la novela de Fouquet, los hermanos Grimm publicaron sus colecciones de cuentos, y en 1835 Hans Christian Andersen escribió su famoso cuento de La Sirenita, sobre el que Dvorak basó su ópera Rusalka en 1901, y Arthur Honegger, autor de la pieza para flauta sola La danza de la cabra, sus tres canciones de La pequeña sirenita de 1926. A Reinecke también le gustaban mucho los cuentos, como evidencian las versiones musicales que compuso de Blancanieves, La Bella Durmiente o La Cenicienta. Para algunos de ellos escribió él mismo los libretos bajo el seudónimo de Heinrich Karsten, sus nombres segundo y tercero. La sonata de Reinecke es música programática, es decir, es música instrumental que ha sido compuesta a partir de un contexto extramusical, en este caso a partir de la novela de la Motte-Fouquet. Mendelssohn y Schumann, los dos compositores que más influenciaron el estilo de Reinecke, también compusieron obras programáticas, como la obertura Las Hébridas de Mendelssohn o la Sinfonía Primavera de Schumann.
Este último fue de hecho uno de los compositores románticos que más música programática escribió. Reineke estructura la historia de la novela en los 4 movimientos de la sonata y describe los personajes y las situaciones mediante evocadoras imágenes musicales y leitmotivs. El allegro representa el agua, el mundo de Undine y su anhelo por conseguir su alma. Reineke logra recrear el movimiento agitado del agua mediante el tema inicial, un arpegio en subdivisión ternaria que desciende y asciende formando una línea ondulante y mediante cascadas de semicorcheas ligadas que descienden a toda velocidad, describiendo rápidos o ascienden en olas cada vez más violentas en un auténtico rafting musical, en el que nos falta la intervención de Neptuno en la mano izquierda del piano en el compás 101. Los breves motivos del compás 30, así como los mordentes del compás 36 y el tema del 41, serían los suspiros de Undine por alcanzar la inmortalidad. El movimiento termina con una marcha fúnebre en el compás 251, que anuncia el final trágico de la historia. En el segundo movimiento, Undine se acerca al mundo humano y es recogida del mar por un pescador y su esposa que la acogen en su casa y la adoptan como hija. En el intermezzo, allegro vivace, los breves motivos por saltos de semicorcheas en staccato, como ráfagas repentinas, describen el carácter impredecible y caprichoso de Undine. La sección intermedia, più lento quasi andante, con la indicación de dolce e misterioso, describe el enamoramiento entre Undine y el caballero Hildebrand, quien, por cierto, está comprometido con una dama de la corte. Entre paréntesis puede leerse una indicación en alemán, que quiere decir sin vibrato en el sonido y que Reineke apunta para reforzar el carácter misterioso e íntimo de esta sección en contraste con el de la sección anterior. Quizá esto pone de manifiesto que el uso del vibrato era práctica habitual, al menos entre los flautistas de Leipzig como Barth. No obstante, el tema del vibrato no aparece comentado en ninguno de los tratados más importantes de la época, como en el de Debian, Hugot, Wunderlich, Drouet, Toulouse o Bem. El tema del più lento reaparecerá al final de la sonata a modo de leitmotiv en contraposición al carácter apasionado del cuarto movimiento. En el tercer movimiento, Undine se casa con Hildebrand, convirtiéndose en un ser inmortal. El andante tranquilo, dolce, representa el diálogo de los enamorados en el que Undine le confiesa a su marido, el caballero Hildebrand, que no es una mujer corriente, sino una Undina y que gracias a haberse casado con él ha conseguido la inmortalidad. El episodio intermedio del molto vivace, breve y amenazante, con tresillos de corcheas, describe el enfado de los espíritus del agua que le advierten a Undine de que volverán por ella y de que si alguna vez Hildebrand traiciona su fidelidad, solamente su muerte aplacará su sed de venganza. Reineke utiliza a lo largo de la sonata la subdivisión ternaria o los tresillos como imitación musical del agua y de Undine. En el finale, allegro molto agitato ed appassionato, el amor tierno y dulce de los dos movimientos anteriores se transforma en una pasión tormentosa. Cumpliendo con sus amenazas, los espíritus del agua se cobran su vida como venganza y Undine regresa al mar. Reaparece el ritmo de tresillos, esta vez de negras. Tras la intensidad emotiva de la tragedia, vuelve la calma con el più lento del segundo movimiento, igualmente misterioso y en matiz pianísimo, aunque con valores más largos. Describe el funeral de Hildebrand en el que aparece una figura sombría, Undine, que se transforma en un manantial junto a la tumba de su amado.